Seguimos, estamos en la tertulia de este lunes 28 de agosto del año 2022. Estamos con Martina Casás, Leonardo Costa, Agustín Iturralde y Santiago Soto. Pasamos al segundo tema. El director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Abual, adelantó que el censo general concluirá que la población uruguaya no llega a los 3,5 millones de personas, lo que implica que no se cumplirá con las proyecciones que se hicieron en la anterior medición, la del año 2011. En entrevista con el diario El País ayer, Abual dijo que los resultados no son tan sorprendentes porque hay una tendencia mundial a la baja de la población. El economista agregó que hay proyecciones que indican que en 2060 la población de toda América Latina empezará a caer y apuntó que Uruguay ya llegó a ese punto en 2020, cuando la tasa de natalidad no alcanzó a la de reemplazo. Según Abual, esto es parte de la transición demográfica que está sufriendo todo el mundo y, por tanto, las proyecciones hechas hace 10 años en general no se están cumpliendo. El problema de acá a algunas décadas, agregó, no va a ser para nada el crecimiento poblacional, sino al revés, la caída de la población a nivel mundial, lo que va a generar un montón de desafíos. ¿Cuáles? Bueno, Abual mencionó algunos: la seguridad social, las políticas de salud y la política educativa. Y tiró una frase fuerte: seguramente vamos a discutir ya no qué escuelas deben abrirse, sino cuáles escuelas deben cerrarse. Ante una pregunta del periodista, Abual dijo que coincide con una propuesta del diputado colorado Conrado Rodríguez para crear una comisión especial en el Parlamento que se encargue de reflexionar, estudiar sobre estos temas. El director del Instituto Nacional de Estadística afirmó que seguramente no haya tema más importante para el Uruguay de las próximas décadas que pensar qué implica esta transición demográfica en cuanto a su impacto en las políticas públicas. Bueno, ¿cómo reaccionaron cuando vieron el título ayer en esa nota del País? ¿Estuvieron pensando en esto? Sí, yo estuve pensando, para mí es muy lindo y muy relevante tema, que nunca es de urgencia, como todos los temas demográficos en general, pero es de las cosas más trascendentes que están pasando en Uruguay y que se habla extraordinariamente poco. Hace poco tuve un par de conversaciones con personas que les contaba esto, ¿no? En Uruguay, en los últimos 8 años los nacimientos pasaron de casi 50.000 por año, 48.000, a poco más de 30, 32, 33. Cayeron 15.000 niños menos por año están naciendo, lo cual es una caída extraordinaria, de casi 50 a poco más de 20, poco más de 30, perdón, es una caída extraordinaria con consecuencias de todo tipo y que se refleja en esto que estamos viendo, ¿no? La más clara, a ver, hay alguna, esto en parte es una buena noticia y en parte es una mala noticia, depende cómo lo miremos. En el corto plazo puede tener algunas externalidades positivas en cuanto a pobreza infantil, puede tener algunas externalidades positivas. Esto se sostiene sobre todo en una caída muy grande de la natalidad, de la fecundidad de las mujeres más pobres. Tiene temas de mejora de los métodos anticonceptivos. Y en particular en adolescentes, ¿no? En particular en la caída de la maternidad adolescente, como dice Santiago. Entonces, obviamente, una parte de esto es las mujeres más jóvenes, más pobres, pudiendo controlar mejor su natalidad. Es una buena noticia, sin duda. Obviamente presenta desafíos varios, ¿no? A la luz de la reforma de la seguridad social, bueno, Abual comentaba bastante a partir de eso, de cómo, obviamente, le agrega aún más. Básicamente vamos a ver en las cohortes, ¿se acuerdan de la pirámide poblacional que siempre veíamos que en Uruguay hace mucho no tenía forma de pirámide? Bueno, ahora lo que vamos a ver es que las cohortes de más abajo van a ser más chiquitas, extraordinariamente más chicas, y la pirámide se va a sostener con una base más chiquita, lo cual implica que el peso, o vamos a tener un salto de productividad económico brutal, o el sistema no va a ser viable, ¿no? Más allá de la reforma. Creo que es una tendencia, es global. Cuando uno mira y pone esto, busca en Google, ve que en España, en el Reino Unido, en muchísimos países, incluso Santiago comentaba en la RAE que en China ya casi todo el mundo está dejando de crecer, que crece el África subsahariana, crece el sudeste asiático, algunos países, pero el mundo en general está dejando de crecer, lo cual implica, es al revés de lo que siempre nos dijeron, ¿no? Al revés de esa tragedia maltusiana de que no vamos a entrar en el planeta. Bueno, ahora el drama poblacional que estamos viviendo en la humanidad todo, y en particular con un dramatismo en Uruguay, con un dramatismo excepcional, es el inverso. Ajá. Te escucho, Martina. Bueno, sí, a mí una vez en la Comisión de Futuros del Parlamento había ido el Banco Mundial y decía, bueno, este es el desafío que tiene Uruguay, ¿no? Yo le tenía fe a la migración en un momento, porque dije, claramente
hay una generación que no queremos tener hijos o que no vamos a tener hijos, o más o menos por ahí andamos por cuestiones de, bueno, tenemos nuestros traumas generacionales, ¿no? El cambio climático no te da muchas ganas de tener hijos, hay un montón de cosas que no te dan ganas de reproducirte. Por ejemplo, Uruguay no te ayuda a tener hijos. No tenés licencia de paternidad y maternidad que te ayuden a tener hijos. No tenés un sistema de cuidado que te ayude en la época que vos trabajas más. También es la época que vos más o menos deberías andar teniendo hijos. Y bueno, y no te ayuda. Uruguay no te ayuda a tener hijos. Es interesante lo que acaba de decir Martina, ¿no? Porque ella está describiendo una actitud. Claro. Un comportamiento de una parte de la población, su generación. Una generación que... en realidad, hoy leían el mensaje de una oyente, María José. Escuché, decía, no me parece una mala noticia. Bueno, tenemos tanto para discutir. Esa es una lectura, ¿no? Y ella lo decía, era porque las mujeres están empezando a decidir, porque no es tan malo para el planeta, y ponía un montón de argumentos que yo veo todo el tiempo a la vuelta. Entonces, ¿por qué queremos crecer o por qué nos preocupa no crecer? Bueno, nos preocupa no crecer porque aumentamos muchísimo la expectativa de vida de las personas, la esperanza de vida de las personas. Entonces, ahora tenemos una población envejecida en todo el mundo y alguien la tiene que sostener. Entonces, para mí el paradigma no es qué población tenemos, sino cómo, o sea, tenemos un sistema de seguridad social para las personas que envejecen, pero no un sistema de seguridad social para las personas que nacen y tienen que crecer, porque no las cuidamos o no fomentamos que las personas que tienen hijos tengan un sistema de sostén. Y después, que crecer para trabajar muchísimo, para jubilarte a los 65 años, o sea, nuestras generaciones en promedio van a tener que trabajar más años para poder jubilarse. En promedio trabajamos la misma cantidad de horas, pero hicimos muchísimo más, y es como que no hay tal incentivo para nacer en este mundo en estas condiciones. Entonces, más que el paradigma de cuántos nacemos, cuántos sobreviven, el paradigma que tenemos que pensar es ¿por qué estamos creciendo? Estamos creciendo en realidad para sostener otras generaciones. En este momento, a veces el paradigma de mi generación es ese. Estamos naciendo y creciendo para sostener otras generaciones. Y no tenés un incentivo para decir, bueno, nazco en este mundo y la paso bomba. Semejante catarsis en la de Martina. Malditos millennials. Impactante el planteo. ¿Neco? No, lo pensé, que maldito milenio. No, lo digo en broma esto. A ver, es parte... Yo peleo mucho. Pero además viste lo que dijo al pasar por ahí, que esa digamos, es la tesitura, y de todos modos ella tenía la esperanza de que la cosa se arreglara, se compensara con la inmigración. Sí. Y no se está compensando con la inmigración. Bueno, Neco, ahora sí. A ver, más allá de que digo que yo respeto el punto de vista de esa generación y que convivo con ella, trabajo con gente que piensa así y no puedo pelear contra lo que es un sentimiento y una forma de pensar diferente a la que yo me crié, con paradigmas diferentes también. Pero bueno, eso es como pelear contra un molino de viento, es imposible. Entonces, lo que yo sí creo es que esto es una pésima noticia. ¿En qué sentido creo que es una pésima noticia? Es una pésima noticia porque Uruguay tiene un problema de escala para todo. En una escala, es decir, en términos económicos, en términos de proyectos, en términos de realizar grandes infraestructuras, tenemos un problema serio de escala, y que cuando uno mira que Paraguay nomás tiene 8 millones de personas, vos decís, bueno, ya es otra cosa para emprender, para crear, para llevar ideas adelante desde el punto de vista económico. Es una pésima idea. También es una pésima noticia, desde el punto de vista de la seguridad social, porque lo que dice Martín es muy cierto, de que en definitiva la posibilidad de que la gente se jubile tiende a cero, al igual que lo que está pasando en Europa. Es una pésima noticia también porque cuanto menos seamos, probablemente los incumbentes tiendan a ser mucho más conservadores. Es una pésima noticia también porque me parece que desde el punto de vista hasta de los sistemas de salud, etcétera, cuanto más gente sea, más posibilidades de tener volúmenes para pensar en multiplicidad de casos. Pero es lo que estamos, y probablemente yo, antes de empezar el censo, no tenía ninguna expectativa de que iba a ser diferente el resultado. Basta con andar en el Uruguay para darte cuenta que nada se mueve en términos significativos. Ahora también, y ahí creo que mirado de otra perspectiva, es, bueno,
con tan poco que somos, ¿cómo puede ser que no resolvamos ciertos problemas? Con tan poco que somos, ¿cómo puede ser que tengamos tanta gente durmiendo en la calle? ¿Cómo puede ser que haya tanta gente en asentamientos? No hay posibilidades realmente de pensar, dada la escala, en tratar de justamente solucionar esos temas. Y bueno, y parecería ser de que no, porque los lobbies generales lo que te hacen es siempre ver que el problema de él es el más importante y no el problema del que no tiene voz. Llámese niñez, y eso que decía Martina es muy cierto, acá no existen incentivos ni en la reforma tributaria ni en nada para que exista un incremento, por lo menos incentivos económicos para aumentar la natalidad, como puede ser el cuidado de los niños como gasto deducible, como puede ser realmente la deducibilidad de un gasto de un niño en educación y salud, en fin. Todo el mundo, lamentablemente, piensa siempre en su bolsillo y no piensa en términos generales. Lo más divertido de todo es que se quiere crear una comisión especial para esto. No sé qué va a hacer la comisión, pero no bien millennials. ¿no? Martina dice que en esa comisión debe haber millennials, por lo menos. Claro, no, pero claro, y la solución de ese tema político es vamos a crear una comisión, es una cosa fantástica. Es un mundo paralelo e imaginario único. Bueno, cantidad de mensajes de oyentes. Hoy más temprano, cuando yo largué este asunto en la apertura del programa, ya vino una andanada, realmente una andanada de observaciones, de reflexiones. Ahora se repite el fenómeno. Veamos, por ejemplo, están los que cuestionan a Martina, bienvenidos. entre comillas, terrible confesión de Martina, qué egoísmo, no en ella como persona, pero sí como generación. Bien. Después, al comentario de Martina agrego que es carísimo tener hijos, comida, ropa, educación, dice con su mensaje Gencho. Luego, otros, coincidencias. Coincido con Martina. Tengo 42 años, no tuve hijos, soy profesional, no tenía un sistema de contención que me permitiera desarrollar mi carrera y la maternidad. A muchas colegas les pasa, dice Melissa. Y siguen llegando, pero falta siguen llegando, sí. No, a ver, la verdad que es súper. Estaba escuchando muy atentamente los comentarios porque, bueno, reflejan la diversidad de reacciones que hay frente a este fenómeno. A ver, yo creo que la estructura de la noticia de que no vamos a hacer 3,5 millones, yo creo que la cantidad total de personas no es una noticia tan en sí misma, digamos, ni tan relevante. Uruguay, ¿no? Cuando jugó Uruguay juegan 3 millones, íbamos 3 millones y algo y seguíamos siendo 3 millones. Sí, la canción va a seguir vigente. No va a tener que cambiar la canción. No, la canción, otra cosa que no tiene que cambiar Uruguay, no es necesario cambiar esa canción de acá a probablemente los próximos 100 años. Ya que ustedes son economistas, podría decirse, no alcanzaremos la cifra psicológica de los 3,5 millones. No alcanzaremos, ¿no? Tenía como un peso, ¿no? Tenía un peso. 3,5 millones, ¿no? Sí. No lo vamos a lograr. No, y lo que refleja, yo creo que ahí Agustín lo decía, que sí empieza a haber cambios muy cualitativos muy importantes que tiene que ver con el envejecimiento de la población, o sea, el cambio en la composición interna de los 3,4 millones, 3,4 que somos los uruguayos. Y yo creo que ahí pondría alguna nota también un poco más optimista, lo que Neco plantea un escenario un poco de todas las pálidas, digamos, del envejecimiento. El envejecimiento en sí mismo es una virtud de la sociedad. Las sociedades envejecen, las sociedades prósperas son las que envejecen, porque en primer lugar la mortalidad baja de forma muy importante, baja primero la mortalidad en niños, así empieza la transición demográfica y los nacimientos empiezan a ser más controlados y más asociados a los proyectos de vida que tienen las personas. Empiezan a parecerse un poco más los hijos que la gente quiere tener con los hijos que tiene, y bueno, esa convergencia, digamos que además bajan las aspiraciones de cantidad de hijos, son las que hacen que las sociedades envejezcan y tiene un costado positivo. Obviamente hay tensiones en el gasto público en salud y hay tensiones en el gasto público en seguridad social, pero también por el otro lado, algo que planteaba Boal, y es cierto, más que discutir qué escuelas cerramos, hay que cómo fortalecemos la inversión en primera infancia, en infancia y en adolescencia, porque tenemos la posibilidad de tener un gasto per cápita mayor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el país? ¿Va a decir tengo menos niños, entonces disminuyo el gasto en educación porque el gasto per cápita tiene que mantenerse constante?
o va a decir necesitamos apoyar a las generaciones millennial o a las generaciones con una oferta de primera infancia, de cuidados en CAIF más amplia, con más horas, o en primaria, tenemos una primaria de 4 horas. O sea, ¿cómo trabaja una familia? Los que nos están escuchando lo saben. ¿Cómo compatibilizás la vida? Con malabares. ¿Cómo se compatibiliza una oferta y una variedad de servicios que hay vinculados a la infancia con la vida profesional y personal de las personas? Ahí hay desafíos que vamos a tener un poco más despacio. O sea, antes teníamos que tener aulas para 50.000 jóvenes hace 10 años y cada vez son más chicos, y ahora necesitamos aulas para 30.000, 32.000 jóvenes por cohorte. Y eso nos da la posibilidad de apuntalar. Entonces ahí una nota de optimismo, de que creo que si discutimos bien las cosas por el lado de vamos a tener también oportunidades para mejorar cuestiones vinculadas al capital humano en Uruguay, y que no nos van a dar tasa de natalidad probablemente mucho mayores. No creo que resolviéndole estos temas los jóvenes uruguayos decían, ahora sí, ahora que me dan una deducción por hijo voy a tener 3 hijos en vez de 2. Alguno puede haber pequeñas variaciones, pero la experiencia internacional es que esas políticas mueven muy poco la aguja. Lo que sí probablemente deberíamos usar esta oportunidad para tener generaciones cada vez mejores en términos de lo que puedan acumular de capital humano, y eso tenemos una agenda muy, muy relegada en el último tiempo, en el cual tenemos pendientes, creo yo, muy importantes. Después voy a hacer un comentario vinculado al rol de la mujer, que también es una nota de optimismo, sí, en el cambio igual de la estructura poblacional. Bueno, por lo visto en los cuatro integrantes de la mesa, esta noticia, estamos todos de acuerdo en los dos temas. Este dato provocó catarsis de diferentes estilos, pero salieron con todo, ¿no? Cada uno desde su lado. Y los oyentes ni que hablar. Entre los oyentes aparece un conocido de ustedes, Rafael Mandresi, que acota, ojo, y acá la complica por otro lado, dice, no, los uruguayos somos más de 3,5 millones. En el exterior hay varios cientos de miles. Hoy pensaba en eso. Hay varios cientos de miles. Y claro, y a partir de un planteo como este aparece la discusión sobre cómo incorporamos en esta reflexión a los uruguayos de la diáspora, ¿no? ¿Forman parte o no de este futuro? ¿Los contemplamos, los integramos? ¿O son la población del respectivo país en el que se encuentran? A ver, ¿qué decías, Neco? Que sí, desde el punto de vista del voto, de algunas otras cosas, pero es muy difícil pensarlo en términos económicos, en términos de tributarios y en términos también de gasto público. Es imposible porque, en definitiva, esa gente es residente fiscal de otros países, o sea que no va a contribuir desde el punto de vista económico. Otra cosa es si lo queremos considerar como parte de la ciudadanía y pensarlos, integrarlos electoralmente o alguna otra cosa. Pero desde el punto de vista de lo que yo decía, y no es que sea pesimista, simplemente para agregar nuevas facetas a esta reflexión. Hay países, por ejemplo, países centroamericanos, en los que esa diáspora es muy importante para sus economías, ¿no? Sí. La diáspora es muy importante. Las remesas, ¿no? Fíjense todo lo que cuentan, las remesas, lo que cuentan las remesas en el caso de, yo qué sé, El Salvador, por mencionar un caso, Guatemala. Yo sé que Uruguay es distinto en ese sentido, pero digo, no es que no aporten nada o no puedan aportar nada los naturales de un país que viven afuera de él, ¿no? A mí me interesa más igual cómo integramos y construimos con los extranjeros que viven en Uruguay. Las dos discusiones son interesantes y no son contradictorias. No. Pero, lo puedo decir a Neco, lo podemos discutir si tienen que votar o no tienen que votar, lo podemos discutir toda la tarde. Claramente, las políticas públicas no las tenemos que diseñar, no las podemos diseñar para los que no están. Sí para los que están, hayan nacido donde hayan nacido. No sé, yo tenía algunos apuntes. El argumento de la escala yo no lo compro mucho. Creo que Uruguay... El problema de escala lo vamos a tener, crezcamos lo que crezcamos. O sea, la escala de Uruguay es el mundo, es ser un país abierto. Uruguay tiene que ser un país abierto económica, social, culturalmente. O sea, Uruguay tiene que ser muy abierto al mundo como país pequeño, porque no hay países pequeños, cerrados y prósperos. No le queda otra y no lo cambiaría ninguna tasa de crecimiento. Creo que lo que tenemos ahora es
bueno, lo que se nos viene, esto ya hay algún testimonio en jardines de preescolares de Colonia donde no consiguen niños. Ya hay alguna nota de prensa al respecto. Y esto solo se va a grabar. Vamos a dar todos los años este tema de escuelas y niños, qué escuelas tienen que cerrar, que recién está empezando, pero va a ser la regla. Y esto es más malo que bueno en términos económicos, pero en el corto plazo puede ser un alivio en algunas cosas, como bien comentaba Santiago. En el largo plazo es un desafío enorme. Y acá, simplemente un apunte de una discusión que en España está dando. En España acaba de hacer un aumento de las jubilaciones brutal, una sociedad también mega envejecida, un aumento de las jubilaciones mega populista, que lo que hace es condicionar. Ahora estaba leyendo un economista y decía, bueno, todo el margen de aumento, de apoyo a los más jóvenes, a los niños, a los más jóvenes, está muerto. Porque lo que se hizo fue volver, lo que pasa siempre, la economía política de estas cosas, que es los jubilados, que yo sé que esto es muy impopular de decir y cada vez que lo digo pido perdón antes de decirlo, pero es una realidad. Los jubilados no son los más pobres en Uruguay, ni por mucha distancia. Pero la tasa de pobreza en Uruguay de los viejos contra los niños chicos es casi 10-1, pero votan, están relativamente organizados, tienen una capacidad de incidencia mucho mayor, y el sistema político, todos los partidos, y a esto sí que todos los partidos sin ninguna excepción, termina respondiendo. Bueno, esto lo que hace esta noticia es agravar aún más esa situación. O sea, la reforma de la seguridad social, la duda acá es si se quedó corta. La única duda que nos puede quedar acá es si se quedó corta con todo. Y creo que debería ser un tirón de orejas a todos los micropopulismos que hubieron durante, después, tema caja bancaria, tema caja militar, todas esas cosas que son esos que son los más emblemáticos de subregímenes mega privilegiados que claramente están subsidiados por toda la sociedad y que tienen una capacidad de lobby que les permite seguir manteniendo beneficios. Todo eso se agrava en esta situación. Nada, a mí lo que me preocupa de migraciones, inmigrantes, es primero, cómo podemos volver a traer a los uruguayos que se fueron. Hay una figura en el mundo, Martina, o no, la cosa es que la gente sea más libre. que sea más libre, pero que podemos incorporar más gente a Uruguay. Existe una figura ahora que es el nómade digital, ¿no? Que van a los países a vivir, trabajan para no importa dónde, pero se van a los países a vivir porque hay algo que les atrae: el precio de las cosas, la calidad de vida, la seguridad, la educación pública. Podemos, capaz que no vamos a aumentar la tasa de natalidad, bueno, incorporemos gente, atraigámoslo, que sea interesante, porque el problema es que somos 8.000 millones. El 15 de noviembre de 2022 yo estaba en la COP27 y fue el día que llegamos a los 8.000 millones, y obviamente en la conferencia de cambio climático eso fue una noticia mala, ¿no? Pero el problema que tiene esa noticia, que es mala, porque está mal distribuida la población en el mundo. Y en Uruguay también, leíamos en la nota del INE, está distribuida la costa. Nosotros tenemos con altas concentraciones, 70% de nuestra población está entre el área metropolitana, la costa y el litoral. Y el resto del país, bueno, Colonia, no sé, pero seguramente hemos cerrado escuelas rurales, jardines y todo, porque estamos mal distribuidos. Y porque no hay incentivo para nacer en otro lugar que no sea Montevideo, Canelones, Maldonado, Colonia del Sacramento, Salto. Entonces, esos son los desafíos que tenemos también. Miren cuántas facetas tiene este tema, Martín, y estoy eligiendo casi que al azar entre los mensajes de los oyentes, porque son decenas y decenas. Martín tira esta pregunta, inquietante, un ángulo más humanista quizás. La decisión de no tener hijos puede generar en el futuro para esas personas tristeza, en un momento en que ya la decisión no se puede revertir. ¿Qué pasa? ¿Soledad en la edad adulta? ¿Nuevos paradigmas de familia? Y esto es un desafío, y más allá de eso, es un desafío el cuidado de los adultos mayores, los que tienen familias con hijos más chicos o menos, o sea, familias más chicas, saben lo que implica cuidar a las personas que envejecen, y sin duda las políticas públicas también van a tener que cambiar para poder darle más soporte de cuidado en la vejez a las personas que van a tener menos gente para cuidarlos, hacia abajo, digamos, de la cuestión generacional. Van a tener las mascotas, ¿no? Va a ser difícil. Lo digo con un toquecito de ironía, porque eso también aparecía hoy en los mensajes de los oyentes. Sí. ¿En cuántos casos, en cuántas familias jóvenes el vuelco se produce hacia las mascotas, ¿no?
Sí. Perro, gato. Acá lo importante para mí es que la gente sea más libre y que las mujeres puedan tener la cantidad de hijos que quieren tener. Y en eso hay encuestas que muestran que muchas mujeres de clases medias a los 40 años sí que le hubiera gustado tener más hijos. Y ahí sí creo que hay espacio para la política pública. La cobertura por maternidad de las profesionales independientes que hay en la Caja Profesional de Uruguay es una vergüenza, es un chiste. Entonces, creo que hay espacio para tratar de dar más libertad. No la lógica poblacionista, más gente, más nacimiento, más libertad y que efectivamente las mujeres, porque obviamente son las que cargan con el grueso de esto, puedan elegir mejor y puedan ser más libres y pueden tener los recursos para tener la cantidad de hijos que quieran tener. Que hay algunas encuestas que nos dicen que hay espacio de mejor ahí en las clases medias. Bueno, trabajemos en eso sin que esto tenga una visión demográfica, queremos un país poblado, que creo que no va por ahí. Sí, ahí, para sumar sobre ese comentario, había prometido en la primera decir algo vinculado al rol de las mujeres. Las proyecciones, cuando se hicieron las proyecciones de OPP en la estrategia 2050, Uruguay todavía está lejos de las tasas de actividad femeninas que tienen los países más desarrollados. O sea, la cantidad de mujeres que se vuelca al mercado de trabajo ha aumentado mucho en los últimos años. De hecho, en Uruguay hay muchísima más gente trabajando hoy de la que había hace 20 años, mucho más que la población, que casi no ha cambiado, producto justamente de la incorporación de las mujeres. Cuando uno lo dice en 50 años le parece obvio, pero incluso ha sido un fenómeno que no se ha interrumpido, digamos, en los últimos 20, 25 años. Si uno proyecta eso hacia el futuro, o sea, en la convergencia si las tasas de actividad, o sea, si la cantidad de mujeres trabajando se empieza a parecer más a los hombres o más a la que tienen las mujeres en los países más desarrollados, que para que eso suceda tienen que haber otras condiciones, las licencias maternales, los servicios de cuidado, digamos, otro conjunto de condiciones. Uruguay hasta el 2050 podría soportar la presión, digamos, de no tener una tasa de dependencia que fuera muy creciente, digamos, y explosiva. O sea, la cantidad de personas trabajando respecto a las que no trabajan se podría mantener de forma relativamente similar a la que tenemos hoy. A ver, en el larguísimo plazo eso se agota, pero todavía hay una cantera, por decirlo, ¿no?, para ponerlo en términos economicistas, hay una cantera, digamos, de convergencia y que tiene que ver con la libertad de que las mujeres puedan incorporarse mayormente al mercado de trabajo, para lo cual necesitan otras condiciones y que además probablemente con eso se genere algún incentivo a mayor natalidad. Neco, estabas por intervenir tú. No, iba por el mismo lado. Yo creo, más allá de que mi visión un poco negativa o pesimista, sí creo que en definitiva esto forma parte de un tema cultural y de la libertad de la gente de elegir cómo, en qué condiciones quiere vivir, y cómo quiere de alguna manera, si quiere o no quiere reproducirse. Me parece que eso es un dato de realidad. Lo que pasa es que eso obliga, obviamente, a repensar un montón de cosas, de cómo va el gasto social. Lamentablemente Uruguay siempre gasta en función de quien grita y no en función de quien necesita. Y bueno, y para eso se requiere mucho pensamiento estratégico que en Uruguay lamentablemente, salvo contadas excepciones de gente más joven, no está abundando, digamos, ¿no? Mi generación en particular, uno ve que lamentablemente no ha abundado ese pensamiento. Por suerte, generaciones como de pronto las de Santiago, alguna más, son bastante más, y mismo los tres que están en la mesa, para no ser negativo, creo que tienen un gran desafío de liderar y pensar estos cambios, ¿no? Más mensajes, el hijo de Ricardo. El raciocinio del ser humano ha vencido el instinto natural de toda especie de perdurar reproduciéndose. ¡Chan! Fuerte. Y otro de los mensajes de los oyentes que abren nuevas ventanas, ¿no? Que cambian incluso la lógica de la discusión. Alberto dice: el mundo está cambiando, vamos a tener que ir a una economía global, más que a esto de chacras país por país. Estoy con Alberto. Se terminarían las guerras, etcétera. Vayamos a Estados Unidos del mundo, plantea. Por supuesto, utopía absoluta, pero creo que está jugoso ese enfoque, sobre todo porque aparecía acá en esta misma charla, ¿no?, la tendencia a buscar soluciones para nosotros, ¿no?
nosotros tenemos que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Por ejemplo, decía Martina, ¿por qué no hacemos tales o cuales políticas para captar determinados tipos de trabajadores de determinados sectores? Y los demás no van a estar pensando en lo mismo, ¿no? Entonces, qué desgaste, ¿no? Qué desgaste en esa competencia. La forma de encarar esto podría ser otra. Podría ser más cooperativa, coordinada. Este gobierno intentó hacer, traer residentes fiscales. Ahora, cuando le agregás el costo que tiene el Uruguay en términos relativos, esos residentes están un año, porque en definitiva, para vivir en Uruguay tendrías que ahorrar muchísimo impuesto. Es decir, los temas de costos en Uruguay son muy difíciles de solucionar para traer gente del exterior. Vinieron un montón de venezolanos, que bienvenidos sean, y de cubanos. Pero pobre gente tener que vivir con el nivel de costo de vida que tiene Uruguay. Es complicadísimo eso. Puntos suspensivos. Mi impresión es que en otras tertulias en los próximos días volveremos sobre este asunto.